Habla Jehová porque tu siervo oye. Así lo dijo Samuel, y Dios estaba con él. Prepare su corazón, porque hay una transmisión que ha de llegar al instante. Es el pastor Bustamante quien hace la conexión. Y usted reciba este día, y usted reciba el llamado estando en línea con Dios. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bendiciones para todos. Qué bueno cuando nos acercamos más a la palabra de Dios, nos hace bien. Es un tiempo bien invertido estudiar la palabra del Señor. Vamos a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Fíjese que estas palabras están escritas en plural. El apóstol Pablo apela a un conocimiento que no solo él poseía, sino que la iglesia en general sabía reconocer, identificar las maquinaciones del diablo. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe identificar las maquinaciones de Satanás? En otra traducción, todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. ¿Se lo leo otra vez? Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. ¿De qué se tratan los planes de Satanás? Son planes destructivos. Sí. En la traducción Reina Valera aquí hay palabras claves. Una de ellas es maquinaciones. ¿Qué es lo que es la maquinación? La maquinación es un proyecto o acechanza artificiosa y, escuche, oculta, dirigida regularmente a mal fin. Proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a mal fin.
Pero el apóstol Pablo escribe y dice que no ignoran, habla, insisto, en general, las maquinaciones de Satanás. Hay que estar atento, hay que estar alerta. Eso es también lo que nos enseña la palabra del Señor ahí en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Debemos estar vigilantes. Recuerde también lo que la palabra nos enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 27. No deis lugar al diablo. Entonces fíjese usted que es muy importante entonces estar atentos. ¿Sí? No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos los planes del enemigo. Nosotros sabemos identificar esos planes del enemigo. Y fíjese que la maquinación es un plan. Todavía eso no se convierte en acción. Y al identificarlo tempranamente, se puede combatir también y evitar las consecuencias de un accionar malicioso, perverso, destructivo, como es el obrar de Satanás. Recuerde lo que dice la palabra ahí en Juan 10:10, acerca del ladrón, del que vino para matar, para robar y para destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Querido hermano, querida hermana, tenemos una responsabilidad. Lo que estamos viendo acá en la segunda carta a los Corintios, este llamado de atención, nosotros no es sabio, no es correcto hacer la vista a un lado y pensar que esto no aparece en la palabra. Si la palabra nos previene, la palabra nos anticipa, estamos en una batalla, por lo cual no tenemos que brindar ningún tipo de espacio al enemigo. No, tenemos que estar atentos, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Anda rondando alrededor de tu vida, anda rondando alrededor de tus hijos, anda rondando alrededor de tu familia. Busca destruir, no está jugando a la ronda. No. Sus maquinaciones son claras. Sus planes son perversos. Sí. Quiero invitarle a que vayamos al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Versículos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un imperativo, esta es una instrucción. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponga atención ahora, por favor, al máximo. Todo esto es importante. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ajá. Entonces hay una batalla.
entonces hay una lucha. Sí. Entonces hay oposición. Sí. Entonces tendré que pelear esta buena batalla de la fe. Sí. ¿Sabe qué? Mientras le cuento esto, me estaba recordando de la experiencia, un testimonio que me comentaba una persona. Me decía, cada vez que yo intensifico mi oración, se lo estoy diciendo con mis palabras, cada vez que oro más, sabe que a esta persona le pasaban distintas clases de situaciones. Sí. Y se le levantaba una lucha, pero grandísima en la mente. A mí me llamó la atención eso. Claro, todos los hábitos espirituales tienen cierta resistencia, no solamente por parte de Satanás, sino que por parte de la misma carne que no quiere orar, que no quiere estudiar la palabra, que no quiere ayunar, que no quiere congregarse, pero sí quiere otras cosas. Son interminables esos espacios en la oración, quizás al comienzo, pero se pueden pasar horas y horas en una red social. Se pueden pasar horas y horas viendo series, hacer maratón de series. La carne está contenta con eso. Le gusta, le agrada, le satisface. Pero estudiar la palabra, no, que me duele la cabeza. Ay, es que la letra está muy chiquitita. Ay, claro, hay una oposición. Generalmente eso pasa al comienzo y le puede ocurrir a quienes recién están llegando al Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a medida que vamos creciendo, ir madurando como creyentes. Hay cosas que son hábitos, como los hábitos que nos enseñaban nuestros padres cuando éramos pequeños. Al principio hasta se nos olvidaba, hasta que eso se convirtió en un hábito. Espiritualmente nosotros también debemos tener hábitos, como ¿qué? Por ejemplo. Muy bien. Sí. Orar, estudiar la palabra, debe ser un hábito personal, no solamente que escuchemos mensajes, sino que nosotros mismos vayamos a esta fuente, a este río inagotable de Dios que es su palabra. Sí, instruirnos, escudriñar las sagradas escrituras. Entonces los hábitos espirituales tienen oposición. Esta persona me decía que tenía tremendas luchas espirituales, las que se intensificaban cuando oraba más. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde cree que proviene eso? Es que el problema es el siguiente. El apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios sabían identificar las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pablo y la iglesia, los creyentes de Corinto, sabían identificar los planes del enemigo, y parece que hoy día, la iglesia de hoy, le cuesta un poco más. Sí. Y que no sabemos identificar a veces la procedencia de ciertas cosas. Nos cuesta identificar la procedencia de ciertos palabrazos, de ciertas ofensas, de ciertas provocaciones que algunas personas nos hacen, y vemos esto como una batalla natural, como una pelea en contra de esa otra persona. Tristemente hay que decir que carecemos un poco de la identificación de las maquinaciones de Satanás. Y como desconocemos, caemos en las redes.
Y yo me recuerdo hablando con esa persona cuando me menciona eso, que tiene oposición, mucha lucha mental a la hora de orar, como le ocurre a mucha gente. Ojo. Ahora, ¿usted cree cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el blanco de aquello? Que usted desista, que usted deje de orar. ¿Cuál es el sentido? Ay, que me duele la cabeza para estudiar la Biblia, la letra está muy chiquitita. Bueno, tomas las decisiones que haya que tomar. Pero eso va a tener resistencia, obviamente, porque en eso vas a encontrar bendición. En la oración vas a encontrar bendición. En la palabra del Señor encontrarás tu identidad. ¿Quién es? ¿Quién eres en Cristo? Entonces el enemigo suelta toda su artillería de modo que no tengamos hábitos espirituales, que no tengamos comunión con Dios. Cuando esta persona me comenta aquello, yo le dije, ¿sabe? Aquí hay algo extraño. La única posibilidad para que esto sea así como usted me está diciendo es que hay algún acceso que se le está dando al enemigo. ¿Cómo es eso? Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar al diablo? Si eso se le está escribiendo a creyentes, eso se le está escribiendo a la iglesia, ¿quién le da lugar al diablo? Porque me recuerdo que como siguió esa conversación, le digo yo a esta persona, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que pedirle permiso al diablo para orar? ¿Vamos a tener que pedirle permiso al diablo para estudiar la palabra? No, señoras y señores. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad. Y la autoridad se debe de ocupar. Usted como padre tiene autoridad en su casa. Ahora, si usted no utiliza esa autoridad y sus hijos o quien viene a su casa hace y deshace, anda como Pedro por su casa, bueno, eso es otra cosa. Usted no está utilizando la autoridad que posee, que tiene como una autoridad en el hogar. Espiritualmente es igual. Tenemos autoridad. Nuestra autoridad no es Satanás. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, le abrimos el corazón a Jesucristo, Jesucristo pasó a ser el Señor de nuestra vida. Satanás perdió toda autoridad y se transformó en nuestro enemigo. Pero no tiene autoridad. Entonces usted tiene que tomar la autoridad, conocer lo que dice la palabra y pelear esta batalla, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Por eso que somos reactivos cuando deberíamos ser proactivos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué cosa? ¿Lo tiene ahí? Es Efesios capítulo 6, versículo 11. Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué cosa? Contra las acechanzas del diablo. Ah, tiene acechanza. Sí. ¿Qué son las acechanzas? Proyecto o acechanza artificiosa y oculta. Esas son las maquinaciones, pero fíjese que las acechanzas es muy similar. Engaño o trampa para hacer daño a alguien.
¿Qué es lo que dice la palabra? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y una acechanza, dijimos que es engaño o trampa para hacer daño a alguien. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa entonces si yo no me visto de toda la armadura? Porque eso dice la Escritura, vestíos de toda la armadura, no solamente algunas cosas, no solamente algunas partes. ¿Qué pasa entonces si yo no me visto de toda la armadura de Dios? ¿Se da cuenta que la Biblia es bien clara? Y eso debemos hacerlo nosotros. Sí, Dios nos proporciona esa armadura. Nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la Escritura dice, para que podáis estar firmes. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿y qué pasa si yo no utilizo esa armadura? ¿Se da cuenta? ¿Por qué somos o podemos llegar a ser tan débiles espiritualmente? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Porque las acechanzas van a venir. Las maquinaciones van a estar. Y Dios nos ha proporcionado las herramientas para que nosotros salgamos victoriosos de esas acechanzas del enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Hacer lo que dice la palabra. Tenemos un enemigo real, pero Dios es más poderoso. Atendamos, obedezcamos la palabra del Señor. Dios le bendiga.